Nosotros tenemos un álbum a nivel espiritual. Es un álbum que tiene una serie de fotos, de fotografías que muestran el momento o el desarrollo de nuestra salvación. Esto es la salvación fue ya hecha, ya fue producida, consumada, terminada. Es un acto, ya pasó. Pero tenemos estas fotos que al mirarla nos hacen acordar o recordar qué fue lo que pasó. Así que vamos a ver 7 de estas fotos. Vamos a ver 7 descripciones de la salvación. Lo primero que vamos a ver es una foto que se llama sustitución. La palabra sustitución nos habla de que algo ha sido sustituido, algo ha sido cambiado. Esta es la foto, esta es la imagen, este es el recuerdo que tenemos, el que alguien merecía a causa del pecado la muerte. ¿Quién es el que merecía eso? Nosotros. Pero es Jesucristo el que va a la cruz. Es Jesucristo el que recibe el pago por nuestro pecado. Nosotros merecíamos ese esa consecuencia, porque el pecado era nuestro, pero no fuimos nosotros los que morimos, los que hemos muerto en esa cruz. Jesús tomó nuestro lugar. Sustituyeron a la persona que debería haber recibido el castigo. Él no merecía haber muerto. Todos hemos visto situaciones en donde de manera injusta se culpa a una persona incorrecta por lo que se ha hecho. La Biblia o los evangelios mencionan que las personas que rodeaban a Jesús, incluidos las autoridades, decían que no encontraban ninguna culpa en Jesús. Sin embargo, es Jesús el que fue llevado y que fue colgado para que muriera de todas maneras. Y aún así, aun cuando ha sido acusado injustamente, Jesús se mantiene mencionando: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ahora, ¿a quién debe perdonar? ¿Por quién está pidiendo Jesús? Está pidiendo por esos soldados romanos que fueron los que hicieron realmente, literalmente, los que han producido su muerte. Perdónalos, Señor, decía Jesús. Ellos no saben lo que están haciendo. Pero también estaban los judíos, el pueblo judío que gritaba: crucifícale, crucifícale, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todos, desde Adán hasta nosotros, todos aquellos que han pecado, todos los que han sido responsables de su muerte, Padre, perdónalos, decía Jesús. Nosotros tenemos que decir: Padre, perdóname. Miremos lo que dice ahí Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Ahora, ¿qué quiero decir cuando menciono que Cristo es nuestro sustituto? En primer lugar, según dice 2 Corintios 5:21, queremos decir que Jesús se hizo pecado o pecador por nosotros. Él no era pecador, Él era justo, pero Él por decisión se transformó en el cuerpo del pecado. Primera de Pedro 2:24 nos dice que Él cargó
en su propio cuerpo el pecado nuestro en la cruz. Cuando decimos que Jesús es nuestro sustituto, decimos que Él sufrió el pecado de todos, sufrió el castigo, la muerte. Él lo sufrió de una vez, de una sola vez, por todos. Isaías 53 nos dice que Él fue torturado. Toda esa tortura y muerte que sobreviene a causa del pecado y que nos correspondía a nosotros, la recibió Él. Él se hizo maldito por mí, por cada uno de nosotros, según nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:13, porque la Biblia también menciona que el que muere en un madero, colgado en un madero, es considerado maldito. Nosotros deberíamos haber sido considerados malditos, pero Él lo hizo por nosotros. Pablo en Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Dio su vida por mí. Jesús tomó nuestro lugar, tomó tu lugar. Y eso es lo que significa sustitución. Veamos ahora, vamos a ver cómo hacemos esto. Veamos ahora el concepto de la justificación. El tema de la justificación es que Jesús restauró mi relación, mi propia relación con Dios. Cuando nosotros, esta es la segunda de las imágenes, la segunda foto. Cuando nosotros como seres humanos fuimos creados, no había pecado en nosotros. Recordemos a Adán y Eva comunicándose con Dios de manera libre, pero el pecado hace que seamos separados de Dios. Cuando pecamos, sabemos que Él es santo, le estamos diciendo: no nos importa para nada ni tu santidad, ni el hecho de que no puedas ver el pecado. Entonces nos separamos, se produce un gran abismo entre nosotros. Entonces ya no estamos en paz con Él. Y lo que menciona Hechos 13:39 es: ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía que el que las hace las paga, por decirlo de alguna manera. El pecador, el hombre, nuevamente aquí vemos, ¿no?, esta fotografía de la ley de Moisés, que el pecador es el que va a recibir la muerte. Pero lo que Dios nos provee es la salida, que todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Jesús toma nuestro lugar y entonces nosotros somos declarados justos. La palabra, el término legal, es absolución. Somos absueltos de toda culpa y cargo. Se nos declara inocentes. No solo que con la acción de Jesús, con el sacrificio sustitutivo de Jesús, nosotros somos declarados inocentes de todo pecado que hayamos cometido, sino que somos declarados inocentes de manera eterna. No hay pecado nuestro que no haya sido perdonado. Dios toma todo el expediente de nuestros pecados y los rompe. Esto es como un ejemplo que una vez yo escuché. Tenemos a un juez. El juez escucha nuestro caso. Este soy yo. Escucha nuestro caso y entonces ve el expediente. Aquí tiene el expediente con todos nuestros pecados. Y entonces el juez, que es justo, declara: le corresponde
a este yo le corresponde la muerte. Entonces decreta que la muerte le va a sobrevenir en tal fecha. Pero aparece aquí el hijo del juez, y el hijo del juez dice, esta persona, yo, no va a poder recibir el castigo que Dios el juez ha determinado. Así que, a ver, ¿cuándo es la fecha de que le tienen que dar su castigo? El 8. Bueno, yo voy a ir al 7, dice el hijo. Entonces el hijo va un día antes y se presenta con la persona que tiene que hacer cumplir la orden del juez. ¿Quién es esa persona? El verdugo. El verdugo revisa el papel, la sentencia, y dice, bueno, a Roberto le corresponde la muerte a causa de su pecado. Pero el hijo dice, yo vengo a pagar por este castigo. El verdugo no le importa, el verdugo tiene que hacer cumplir la ley. Y entonces el hijo se pone en el lugar mío, y él recibe de parte del verdugo el castigo que me correspondía. Yo vengo el 8, perdón, el día siguiente, y le digo al verdugo, vengo a recibir el castigo. Entonces el verdugo revisa todos los papeles que tiene y dice, aquí no hay ningún papel, no hay nada que por lo cual yo lo tenga que castigar. Bueno, aquí viene lo del agradecimiento, ¿no? A nosotros no nos van a castigar con la muerte, ya la muerte la pagó el Hijo, Jesucristo. Nosotros podemos decir, bueno, no me importa lo que haya hecho el Hijo, yo quiero que me castiguen igual. El verdugo dice, bueno, está bien. O podemos decir, ¿quién fue el que pagó mi deuda? La pagó el Hijo. Bueno, gracias Jesús por lo que has hecho por mí. En esto consiste la absolución, la justificación. Muy bien, vamos a ver la siguiente fotografía. La siguiente fotografía es la de... A ver si borramos esto. La siguiente fotografía es la de la reconciliación. Otra foto que nos habla de lo que ocurrió con nosotros. La reconciliación nos habla acerca de que Jesús hizo posible que nosotros podamos tener paz con Dios. Reconciliación es un término que habla acerca de que dos personas que han tenido o han sufrido una ruptura en sus relaciones puedan restaurar la relación. Jesús, cuando muere en la cruz, nos dio la oportunidad de tener una relación nuevamente con Dios. La relación con Dios se sana, es renovada. Dice 2 de Corintios 5:19, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y también dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Antes éramos enemigos de Dios, pero con la muerte de su Hijo hemos sido, gracias a esa muerte, hemos sido reconciliados. Ahora bien, veamos esta figura, una figura que ha ayudado a muchas personas a entender de lo que estamos hablando. En esta figura se nos muestra en qué lugar estamos o podríamos estar. La gente que comete pecado y que no ha recibido el regalo de Jesús está en este lugar. Es un lugar en donde existe el pecado, la rebelión y por lo tanto la separación. Ahora, a causa del pecado hay un gran abismo
que nos separa de la presencia de Dios, el cual es santo. Aquellos que están acá en este lugar están en un lugar en donde reina la paz, el perdón y existe la vida abundante. Nuestro pecado hace esta división que vemos acá. Nuestro pecado es el que nos separa de estar acá. Ahora bien, si estamos acá, para ir desde aquí hasta este punto hay una solución: la cruz de Jesucristo. De alguna manera, la cruz de Jesucristo es el lugar por el cual nosotros podemos caminar, atravesar y llegar hasta este punto. Vamos a suponer, o sea, ¿por qué es importante que entendamos que nada de esto podíamos hacer nosotros y que tenemos que confiar en lo que Jesucristo haya hecho y en nada más que eso? Hay un ejemplo aquí que nos puede ayudar. Vamos a suponer que aquí tenemos un árbol y de este otro lado tenemos otro árbol. Y entonces decimos, bueno, para poder cruzar desde aquí a acá necesitamos una soga. Una soga que nos tiren, acuérdense del ejemplo del canal Cacique Guaymallén, con una soga podemos llegar a salir. Así que decimos, vamos a atar la soga en este árbol y también la vamos a atar en este otro árbol, y de esta manera, colgándonos o atravesando por la soga, vamos a poder pasar de un lado al otro. Pero aparece un problema. Resulta que, a ver, vamos a hacer otra vez nuestro arbolito. Resulta que la soga fuerte con la cual vamos a atravesar mide nada más que la mitad del camino. Entonces nosotros decimos, bueno, pero yo tengo un piolín, es un piolín, un hilo de esos que se utilizan para las máquinas de coser. Entonces yo voy a atar el hilo ahí y ahí sí voy a poder cruzar. Pero muchos dirían, no vamos a llegar. Sí, la soga con la cual podemos cruzar sí es fuerte, pero el hilo, el piolín, se nos va a cortar y nos vamos a caer al precipicio. ¿Y qué tal si de lo que se trata es que tenemos una soga fuerte que llega casi hasta este extremo, y el piolín que tenemos, la piola, el hilo, son nada más que 5 metros? Nos vamos a caer igual. ¿Y qué tal si en vez de ser 5 metros, la soga, el piolín, perdón, que tenemos, es solamente de 1 metro? La soga se va a romper. La soga no se va a romper, se va a romper el piolín, se va a romper el hilo. Bueno, así es con nuestros esfuerzos y lo que Jesucristo hizo. Indudablemente la soga fuerte, que es el sacrificio de Jesucristo, nos sostiene. Lo que no nos puede sostener son nuestros hilos, nuestros piolines. Eso no nos puede sostener ni llevar de un lado para el otro. No podemos confiar en lo que nosotros hacemos. Tenemos que confiar total y absolutamente en lo que Jesús hizo por nosotros. De eso se trata la reconciliación. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente tema, la siguiente imagen o figura, que es la adopción. Jesús me hace parte de su familia. Dice Efesios 1:5 que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Aquí aparece este concepto de la adopción. Recién vimos que el término legal para que utilizábamos para hablar de justificación es el término
de que todos nuestros hemos sido absueltos de cualquier tipo de culpa. Bueno, ahora lo que estamos diciendo es que no solo ya no hay culpa sobre nosotros, sino que somos parte de su familia, somos hijos suyos. Y aquí Romanos 8:17 nos dice, y como somos sus hijos, compartiremos con Él todos sus tesoros, porque todo lo que Dios ha dado a su Hijo Jesús es ahora también de nosotros o nuestro. Y dice aquí, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta lo hace como hijos y les permite clamar Abba, es decir, Padre. Según Romanos 8:15 podemos decir a Dios nuestro Padre. Muchos piensan que todos somos hijos de Dios y la verdad que eso no es correcto. No somos todos los seres humanos hijos de Dios, somos creados por Dios, somos creación de Dios. La única forma de ser hijos de Dios es ser adoptados en su familia a través de Jesucristo. Aquí en la Argentina, evidentemente, adoptar a un niño para que forme parte de la familia propia de los que adoptan, es un proceso muy difícil, muy riguroso, muy complicado. La verdad que hay que revisar los documentos, que todo esté perfectamente, que no haya ningún problema. Los padres adoptivos los analizan, revisan su ambiente, su carácter, su estado financiero, su capacidad para poder hacerse cargo del niño. En algunos casos, adoptar a un niño puede tardar algunos años. A pesar de que es complicado en nuestro medio, la adopción de Dios, la adopción que hizo de nosotros, es muchísimo más difícil, porque aquí Dios tuvo que enfrentar un dolor real en la cruz, en la persona de Jesucristo. Nuestros papeles de adopción se firmaron con sangre, la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y esta es la manera en que Dios nos incluye en su propia familia. En la cruz, Dios sella la transacción legal y hace una elección de amor por cada uno de nosotros para que seamos hijos. Ahora somos hijos de Dios, pero no por nuestra propia iniciativa. Somos hijos de Dios por iniciativa de Dios. Somos hijos de Dios. La siguiente figura, la siguiente foto que queremos ver es la de la redención. Esta es otra foto que nos recuerda lo que Jesús hizo. Jesús compró mi salvación con su sangre. Para poder entender en qué consiste esta imagen, esta foto, la foto de la redención, tenemos que pensar en una palabra griega que es la que se utiliza para redención y se refiere a ver dónde lo vamos a escribir, a la compra de esclavos. La redención se utiliza como una manera de ejemplificar la compra de un esclavo para el servicio del que lo compra. A ver, pensemos, esto es como un gran mercado, como el mercado central, y uno tiene entrando desde la calle General Paz toda la zona de las carnicerías, y al lado de las carnicerías están las panaderías, y luego de las panaderías uno sigue caminando con una mezcla de olores y entonces se encuentra con los que venden especias,
y un poquito más allá se encuentran con los que ponen unas mesas para ir a comer algo. Pero curiosamente uno de los salones tiene a hombres que son esclavos y que están puestos en venta. La gente que compra esos esclavos los compra son como una cosa. La gente está ofreciendo dinero. Yo estoy dispuesto a pagar 10 pesos y el otro dice yo pago 11 y el otro dice pago 12 y no se habla más. ¿Por qué quiere comprar a esos esclavos? Porque los quiere poner a trabajar la tierra o a servir y no tienen ningún derecho. Son como, no sé, como robots, como herramientas. Pero de repente aparece alguien que en vez de ofrecer 10, 20 o 30 pesos, ofrece 1 millón, 1 millón de pesos y me lo llevo. Claro, el vendedor de esclavos dice, yo se lo vendo a él, que voy a andar perdiendo el tiempo con los que ofrecen 10 o 20. Pero curiosamente el que compra no nos compra para someternos a la esclavitud, sino para liberarnos. Dice allí en Colosenses capítulo 1, versículo 3, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, es decir, el perdón absoluto de los pecados. Y dice 1 de Pedro 1, 18 y 19, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro, como plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Somos doblemente suyos ahora, porque somos de Dios por derecho de creación. Él nos creó, somos sus criaturas, sus criaturas. Él es nuestro dueño, pero nosotros nos perdimos. Y ahora alguien nos encontró, nos puso a la venta y Él nos volvió a comprar. Esto me hace acordar el ejemplo de un papá que va con su hijo y le dice, vení, vamos a hacer un barquito. Y entonces, entre los dos hacen un precioso barquito, evidentemente mucho más precioso que el que yo estoy haciendo acá, pero lo hacen con sus propias manos. Y entonces este barquito, una vez que lo terminan, dice, vamos a ver cómo funciona, vamos a llevarlo. Y lo llevan al lago del Parque General San Martín. Pero mientras lo están probando, el viento lo lleva lejos, 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 lejos. Y se les escapa de las manos, el hilo que lo sostenía se corta y el viento lo va llevando a la mitad del lago y no pueden hacer nada para traerlo, y el barquito que tan amorosamente habían hecho y el hijo estaba tan contento con el barquito, lo pierden y ya sin remedio. Y mientras el barquito va avanzando por la mitad del lago, pasan los de regatas que están entrenando con sus canoas y lo golpean y lo van golpeando, un golpe, otro golpe. El barco no se hunde, pero comienza a romperse, a ajarse, y entonces comienza a llenarse de golpe, pero sigue flotando. Se hace de noche, ya el padre y el hijo deciden bueno, que lo han perdido y se van. Resulta que un par de semanas después van caminando por un negocio, y ¿qué es lo que ven en el negocio? Ahí, al barquito, todo golpeado, todo machucado. Y entonces entran y le preguntan al dueño de ese negocio por el barquito que tenían en la vidriera. Y dice, sí, este es un barquito que con mi familia estábamos y un día lo encontramos. Y ahora lo hemos puesto a la venta. ¿Cuánto vale? Y vale 400 pesos. Entonces, ¿qué hace el padre y el hijo? Lo compran y pagan. Ese barco
es doblemente de ellos, porque ellos lo hicieron y porque después que se perdió el barco y que se lastimó y que casi se rompe, lo vuelven a comprar. En eso consiste el tema de la redención. Ahora vamos a ver otra de las figuras, la figura que tiene que ver con la propiciación. Esta es una palabra difícil. Propiciación. Jesús satisfizo completamente la justicia de Dios. La justicia de Dios necesitaba satisfacción y Jesús es el que da la satisfacción. Esto significa la palabra propiciación. Propiciación es una palabra difícil. Te desafío a que digas 5 veces seguidas la palabra propiciación. Propiciación, 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 propiciación. Bueno, tal vez no te salga tan bien como a mí, pero yo la vengo repitiendo hace 20 años. Bueno, ¿qué queremos decir con propiciación? Propiciación es una palabra, bueno, esta imagen no es tomada del ámbito legal, esta foto. Esta foto nos muestra la palabra propiciación tomada del ámbito religioso y significa apaciguar a los dioses. Bueno, en el sentido bíblico evidentemente no significa apaciguar a los dioses, pero sí tiene ese contexto que es satisfacer la justicia de Dios para poder otorgar misericordia. Recordemos, la justicia de Dios ha determinado que el castigo por nuestro pecado es la muerte. Así que acá tenemos otra imagen que es explicada o que explica esta fotografía. La figura de la propiciación en el Antiguo Testamento es la cubierta de la expiación. El arca de pacto, bueno, lo vamos a hacer aquí en un dibujo. El arca de pacto tenía una cubierta en la cual se rociaba de sangre, la sangre de un sacrificio, de un animalito ofrecido en sacrificio para lograr el perdón de los pecados de la persona que ofrecía ese sacrificio. A ver, acá hay 3 elementos importantes. Por un lado está la persona en cuestión. Esta persona es la que trae, bueno, no lo vamos a dibujar, pero sí lo vamos a hacer como la que trae el sacrificio. Trae las palomas o el macho cabrío, bueno, lo que sea. Este sacrificio se lo entrega al sacerdote. Entonces el sacerdote lo que hace es tomar el sacrificio, sacrificarlo. Esto es una imagen nada más, ¿sí? Poner la sangre que se derrama en un vaso y esa sangre derramarla sobre el propiciatorio, que es la cubierta del arca del pacto, que al principio estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo, después estaba en el templo. Cuando estos 3 elementos, el sacerdote, la sangre y el propiciatorio, están presentes, la persona en cuestión recibía el perdón. Ahora, qué interesante, Jesucristo de alguna manera representa las 3 cosas, porque el Antiguo Testamento nos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote que hace la ofrenda por nuestro pecado y que
en el propiciatorio, que es el propio Jesucristo, encontramos el perdón de los pecados. En sí mismo Jesús cumple las tres figuras y por lo tanto el sistema que Dios había puesto para cumplir esta imagen de la muerte que corresponde al pecado, Jesús le da la satisfacción a Dios. Fíjense lo que dice 1 Juan 2:2. Él es el sacrificio. Él es el bichito que se entrega, el sacrificio que produce la sangre. ¿Sí? El sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con propiciación. Vamos a ver la última de las imágenes, la última de las fotografías. Vamos a ver el perdón. Esto es más fácil, las palabras son más conocidas. Al hablar de perdón, lo que estamos diciendo es que Jesús llevó mi pecado lejos de mí. La figura, bueno, en esta foto, esta última foto que tenemos, la figura usada para el tema del perdón es muy simple, pero también es muy conmovedora. Jesús se lleva mi pecado lejos de mí, significa que Jesús es el artífice del perdón de mis pecados. La palabra que usualmente se utiliza en el griego para referirnos al perdón de Dios es apiemi o afiemi. Esta es una palabra, como digo, una palabra en griego que significa literalmente sacar algo fuera de un lugar. Y esto es lo que Dios hace a través de Jesucristo con nuestro pecado. A ver, leamos Efesios 1:7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos. Acuérdense la figura o la foto de la muerte a causa del pecado. Estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Aquí la figura gráfica es que sobre todo viene del Antiguo Testamento y que muestra cómo ocurre esto del perdón de los pecados, es la existencia de un macho cabrío enviado a vagar por el desierto. La cosa era así. El macho, se escogía un macho cabrío, un animalito que, bueno, sobre este animalito, vamos a ver, sobre este animalito se rociaba la sangre de un sacrificio, el sacrificio por la propiciación en el día de la expiación, y entonces se le echaba la sangre para simbolizar que el pueblo, todo el pueblo, estaba siendo perdonado. Una vez que se le rociaba la sangre, se lo soltaba para que el animalito saliera a vagar por el desierto y ya nunca más lo vieran. El hecho de rociar la sangre del sacrificio en él, simbolizaba el perdón de los pecados. Pero el hecho de que el animalito saliera y se fuera de la vista de las personas para siempre simbolizaban el hecho de que ya nadie iba a reclamar por los pecados pasados por los cuales se estaba pidiendo perdón. Fíjense lo que dice Salmo 103:2. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones,
como lejos del oriente está el occidente. El animalito se fue lejos. Ya no hay nadie o nada que nos recuerde este concepto de la muerte que nos corresponde por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el perdón ya está consumado y está bien lejos. Dice aquí Miqueas 7:19, arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Bueno, Corrie ten Boom, hablando acerca de este versículo, dice algo muy interesante. Dice que es como que Dios ha arrojado a la parte más profunda del mar todos nuestros pecados y después pone un letrero que dice prohibido pescar. A veces nosotros no nos sentimos perdonados. A veces le hemos pedido perdón a Dios, pero nos cuesta creer que Dios nos haya perdonado. En una ocasión le preguntaron a Lutero si él sentía que sus pecados estaban perdonados. Y Lutero dijo, no, la verdad que no lo siento, pero yo sé que han sido perdonados porque su palabra lo dice. Así que el perdón de tus pecados no se basa en tus sentimientos, en el recuerdo que tengas. El animalito ya se fue a vagar por el desierto, pero a veces nos acordamos de más del animalito. Ya fue derramada la sangre sobre el animalito, simbolizando que hemos sido perdonados. Él arroja nuestro pecado con su sacrificio tan lejos como está el oriente del occidente. Aunque Satanás siga queriéndote culpar por los pecados que Dios ya ha perdonado, necesitamos aceptar la verdad de la palabra de Dios. Muy bien, para terminar esta parte, luego de haber visto estas imágenes, estas fotos de lo que ya ha ocurrido en el pasado, simplemente queremos revisar 3 frases. Esto va a ser muy rápido. Vamos a revisar los 3 aspectos de la salvación: el pasado, el presente y el futuro. Estas 3 palabras que están aquí son muy importantes y cada una de estas palabras retrata de qué se retrata el concepto. En el pasado fui salvo del castigo del pecado. Nunca olvidemos la foto que nos ha venido sirviendo de ilustración. Nuestro pecado, el castigo de nuestro pecado es la muerte. En el pasado fui salvo del castigo del pecado. Esto es lo que llamamos justificación. Hemos sido justificados. En el presente, yo soy salvo del poder del pecado. Si la muerte por el pecado ya no está más, esto significa que el pecado no tiene poder en mí. Es decir, no tengo que obedecer al pecado, ya no tengo que pecar más. El pecado no es otra cosa que una incitación a hacer lo malo, es una invitación a desobedecer o hacer lo que no corresponde. Ya al haber sido liberados de esto, el pecado no tiene poder sobre mí. Ahora sobre mí tiene poder la gracia de Dios. Esto es lo que llamamos santificación. Ahora, en el futuro, voy a ser guardado de la presencia del pecado. Y esto es glorificación, lo cual significa que ya el pecado no va a estar presente porque vamos a estar en la presencia de Dios. Muy bien, esto es el significado de todo lo que logró la muerte de Jesús. Jesús, cuando terminó su sacrificio, dijo: consumado es.
ya la salvación está completa. Ya no tenemos que esperar absolutamente más nada. De esto se trata la solución que Dios nos ha provisto. La posibilidad de superar nuestro gran problema. Muy bien, hemos terminado entonces ahora la presentación de este tema. Cuando miramos el álbum de las fotografías de la Biblia acerca de la salvación, hay algo que nos impacta. En cada una de las fotos estás vos. Y ahí apareces redimido, adoptado, justificado, porque Jesús ha muerto en tu lugar. Jesús se dio a sí mismo como propiciación por nuestro pecado y por eso ha sido reconciliado con Dios. Estás perdonado. Algunos de ustedes que están aquí tal vez no han recibido el regalo de Dios de la salvación. No lo han aceptado todavía. Ya Dios lo hizo por ustedes, pero todavía no lo han aceptado. O algunos lo están comprendiendo en este momento. Yo quiero invitarte que al terminar este estudio permitas que hoy sea el día de tomar una decisión. Si nunca has aceptado el regalo de Dios, si nunca le has dicho gracias Señor porque me has regalado la salvación, este es el momento para hacerlo. En un minuto, en algunos segundos, este video va a terminar. Cuando termine, yo te pido que le digas en una oración como te salga del corazón. Orá en voz alta si fuera posible para que tus oídos escuchen lo que decís y decirle al Señor, gracias Dios por el regalo de la salvación. Acepto tu salvación y te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como el que ha borrado mis pecados y los ha alejado de mí. Si ya hiciste esto consciente alguna vez, lo que quiero invitarte ahora, en lugar de aceptarlo por primera vez, es que le des gracias a Dios. Porque algunos de nosotros no entendíamos lo que pasó cuando nos convertimos en cristianos. Así que es importante que al terminar esta lección podamos entender categóricamente los siguientes elementos. En primer lugar, tenemos que entender que soy un pecador y que a causa de mi pecado merecía la muerte. Nos tiene que quedar claro que Jesús murió en mi lugar. Jesús murió en mi lugar. Y en tercer lugar tenemos que entender que al pedirle perdón a Jesús y confiar en lo que Él hizo por mí y aceptarlo como Señor y como Salvador, al hacer todo eso, obtenemos de parte de Él la salvación. Son tres verdades que ahora ya no es tan difícil de comprender. Si aceptaste el regalo de Dios, esto es lo que ha pasado. Y este es el mejor esquema para que le puedas contar a las personas con las cuales te relacionás. Todos somos pecadores. Es el problema. Jesús murió en nuestro lugar o en tu lugar. Esa es la solución. Para obtener el perdón y alcanzar la salvación tenemos que confiar y aceptar que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Muy bien, al terminar esto, simplemente eleva una oración de pedido o de gratitud. Que el Señor te bendiga.